ya es uno de los temas en que la mente del ser humano más choca, aunque no debería ser la única. Hay tantas cosas que son inexplicables, ¿no? Humanamente. Sin embargo, es la Trinidad tal vez la que más, la más golpeada, la más eh, perseguida, ¿sí? Y por eso estamos estudiando a nuestro Dios como Él se ha revelado en su palabra. Esa es la idea, que vayamos a la palabra para poder conocerlo a Él. Con respecto a esto, hermanos, quiero explicar algo. Eh, Hoy día la Biblia se ocupa para muchas cosas, ¿sí? Para muchas cosas. Pero creo que nuestra lucha del día a día tiene que ser ocuparla con el gran objetivo por la cual nos fue dada, ¿sí? Que es conocer a Dios. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, siempre tiene que estar la inquietud de decir, ¿qué me enseña de mi Dios? ¿Qué me enseña del Padre? ¿Qué me enseña del Hijo? ¿Qué me enseña del Espíritu Santo? Y esto es lo que va a traer mucho provecho espiritual a nuestras vidas, hermanos, más que cualquier otra cosa, ¿ya? Eh, entonces vamos a ir con nuestra mente, porque ya conocemos el pasaje, ¿no? Eh, el pasaje del bautismo de Jesús, donde nosotros nos hemos basado para estudiar la Trinidad de Dios. Ya, ¿qué nos muestra, recordando lo que hemos estado viendo, qué nos muestra, eh, ay, perdón, Jackie, bienvenida, Javi también, qué lindo que estén con nosotros. ¿Qué nos muestra el bautismo de Jesús? Nos muestra tres personas diferentes, ¿sí? Tres personas diferentes. Uno testificando en el cielo, uno siendo bautizado y uno bajando en forma, ¿sí? De paloma, ¿ya? Eh, Diferentes. Y hemos estado estudiando que, sin lugar a duda, el Padre es Dios, ¿ya? Pero nos hemos internado en el Nuevo Testamento para ver al Señor Jesucristo también como Dios. Creo y espero, hermanos, que haya sido nuestro estudio lo suficientemente claro en la palabra de convencernos, de tener la convicción de que la Biblia enseña directamente que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, vemos que de estas tres personas que están ahí en el bautismo de Jesús, el Padre es Dios, el que está siendo bautizado es Dios también, ¿no? Eso es lo que tiene que habernos quedado muy claro, ¿no? La escritura es, vuelvo a decirlo, hermano, es clara y enfática. En el Nuevo Testamento, ¿por qué no hemos visto el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento lo vamos a ver ya cuando experimentemos, comencemos a experimentar un poquito, ¿cierto?, la enseñanza de la Biblia con respecto a la Trinidad en sí. O lo que estamos observando ahora es cómo la palabra de Dios nos muestra que cada una de las personas del bautismo, que estaban en el bautismo de Jesús presentes, ya los tres personajes, más que personajes, las tres personas, las tres son Dios. Y ese es el enfoque que vamos a comenzar hoy para ver que esa persona que venía descendiendo, ya, que es el Espíritu Santo, también es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les denominamos personas? ¿Ya? Esto es un lenguaje humano que usamos para mostrar que los tres, ¿sí? Eh, tienen cualidades y se manifiestan o se han revelado con cualidades personales. Me refiero a que no son una fuerza, ninguno de los tres, ¿sí? No son una fuerza etérea, una fuerza cósmica, eso no es así, hermanos. ¿Sí? Al Padre se le muestra con emociones, ¿sí? Sentimientos, que eso los tiene una persona, no una fuerza. Se le muestra claramente con voluntad de decisión, con intelecto, ¿ya? Por lo tanto, son características de alguien, ¿sí? Que tiene una personalidad propia. ¿Sí? A Jesús el Señor, con mayor razón, al verlo incluso como hombre, ¿no? Al decir yo con mayor razón es porque lo vemos como hombre, ¿no? Como ser humano, entonces es claramente una persona, ¿ya? Con sus emociones, su intelecto, su voluntad, sus deseos. Eh, a eso nos referimos con personas, por eso son tres personas en la triunidad de Dios, ¿ya?
Y el Espíritu Santo no se queda atrás con esto, en la revelación. Ya lo vamos a ver claramente también con voluntad, con atributos divinos, ya claramente demostrado que Él es Dios, pero esto jamás dejando de lado que Él es una persona, no es una fuerza. Ya no es como se le define en algunas sectas como una fuerza activa. No, el Espíritu es sin lugar a dudas una persona, ¿no? Tiene voluntad. Vamos a ver el libro de los Hechos. ¿Quién se toma el escenario en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. Él hablando, él profetizando, él ordenando, él dirigiendo a la iglesia, ¿sí? Y alguien podría hacer un poquito aguja y decir, pareciera que el Espíritu Santo fuera la cabeza de la iglesia en el libro de los Hechos. Pero Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿sí? Entonces, ¿habrá alguna discusión entre ellos? ¿Será que el Espíritu le dice a Jesús, no, déjame a mí ser la cabeza, no, yo quiero ser... No, no hay... Eso es muy infantil, ¿no? Pensarlo así, pero aunque usted no lo crea, hay gente que sí piensa así, ¿ya? Piensa así. Para nada. Lo hemos visto. Cada una de las tres personas es Dios y cada una de las tres personas está involucrada en una acción. Dentro del saber teológico, siempre se trata de diferenciar a las tres personas. Y eso es muy importante, ¿ya? Pero al tratar de diferenciarlas, también se corre el riesgo de creer que cada una tiene sí, una obra particular, pero la Biblia se encarga de mostrarnos que los tres están, ¿sí? Trabajando, ¿sí? En las mismas cosas, en la redención, en la santificación, en la salvación, ¿ya? Eh, por supuesto que pareciera que cada uno de ellos tiene un énfasis, pero la idea de Dios no es que esos énfasis en cada persona nos lleven a distanciarlos y a diferenciarlos tanto que después se nos olvide que es un Dios, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entendamos. En base a esto también lo dijimos, lo dije la semana pasada, hermanos, cuando decimos la tercera persona de la Trinidad o la de la Triunidad, no se está diciendo que Él sea el tercer importante, ¿sí? No se está diciendo eso. Teológicamente también se les diferencia. La primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Y para nosotros y en nuestra mente humana, siempre uno, dos, tres tiene una cualidad de posición, ¿no? De importancia. No es lo mismo sacarse el primer lugar que sacarse el tercero, ¿no? Uno, dos, tres también tiene como niveles, ¿no? El uno está arriba, el dos está abajo, y entonces se habla de una subordinación de las personas de la Trinidad, ¿ya? Y la verdad que yo, sinceramente, mis queridos hermanos, no veo ninguna necesidad de creer que hay una subordinación. Y si la hay, si alguien la encuentra, siempre es voluntaria y es con el propósito de cumplir la voluntad del único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿ya? Eh, lo que sí tenemos que ver muy claramente que esto de la tercera persona de la Trinidad para nada significa que Él sea el tercero en importancia. No, no es así, no es así. Y eso es lo que vamos a ir estudiando en, en estos días. Me imagino que hoy día no vamos a terminar, pero es bueno darle el tiempo necesario. No le damos todo el tiempo, pero sí el tiempo necesario para poder escarbar en esta tierra, en esta mina de oro que Dios nos ha dado, que es su palabra. Eh, entonces, definimos a través del bautismo que es una persona diferente del Padre, diferente del Hijo, ¿ya? Eh, Vamos, hermanos, a, a ir al libro de Juan, también nos vamos a ver algunos versículos del libro de Juan para comenzar, ¿sí? Al igual que con Jesús, nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento, ¿ya? Juan capítulo 14, ¿no? Vamos a comenzar inmediatamente. Juan capítulo 14, aquí vimos claramente, sí, la deidad de Jesús. Muéstranos al Padre, le dijeron y el Señor dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿no?
Eh, versículo, capítulo 14, versículo 15, ¿no? Pero específicamente el versículo 16 adelante. Pero igual vamos a leer el 15 porque es muy lindo, hermanos, ¿sí? Muy motivante. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Ya? Eh, por más que intento, no puedo, no puedo seguir de largo, hermano, me tengo que quedar aquí. Ya, aunque no hable directamente del Espíritu Santo, pero dos cosas. Jesús fue muy claro al decirnos que nuestro amor por Él no se demuestra con cantos, ¿sí? Ni con alabanzas. Aunque las alabanzas sean sinceras, no es una demostración de nuestro amor por Él, ¿ya? Puede ser un canal, ¿sí? Pero la base del amor por Jesús siempre se va a demostrar de una sola manera, y es obediencia, ¿ya? Si me aman, de verdad, guarden mis mandamientos. Y lo segundo, guardar no significa lo que para nosotros significa guardar, ¿no? Bueno, voy a guardar los mandamientos, la Biblia, y la voy a guardar bien guardadita por en un cajón, porque la Biblia me dice, guarda mis mandamientos. Vuelvo a decir lo que dije en delante, nosotros nos podríamos reír de esto, ¿cierto? Encontrarlo caricaturesco, pero hay gente que toma literalmente algunas palabras de la Biblia sin entender el contexto. Y claramente en el contexto guardar, no solo en Juan, sino en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, muy fuerte en el libro de Deuteronomio, guardar los mandamientos significa que yo los tomo, ¿sí? Yo los guardo en mí, esa es la idea, ¿no? Y guardar también implica directamente que se refiere a obedecerlos, a practicarlos. Eso implica guardar los mandamientos. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, como Jesús me lo dice aquí, es cuando yo los amo sus mandamientos y vivo de acuerdo a esos mandamientos. En otras palabras, cuando obedezco sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Ya? Esta, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, es la forma. Luego de esto se desprende la alabanza, se desprenden mis ofrendas, se desprenden, en fin, mis cantos, como usted quiera llamar a toda expresión, pero tiene que partir de la obediencia, no al revés. Entonces, y esto no es para juzgar a nuestros hermanos que están en nuestros cultos, como para estar mirándolos, a ver, este realmente amará a Jesús que cree que le canta tan bonito, ya, y pareciera que está en el cielo, pero realmente amará a Jesús. No es para eso, es para nosotros confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, Señor, yo quiero levantar mis manos, pero quiero hacerlo con sinceridad. Y la mejor forma de hacerlo con sinceridad, a levantar mis manos, es yo estar consciente de que tal vez no soy perfecto en guardar todos sus mandamientos, pero cada día es un vivir para ello, ¿ya? Es un vivir para guardar sus mandamientos, para obedecerle, ¿ya? Para seguirle, para ser obediente a él. Y esa es la base de la cual debe fluir todo tipo de otra manifestación. Bien, cierro el paréntesis, como les dije, era imposible seguir adelante. Pero ahora sí entremos a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Versículo 16. Dice, guarden mis mandamientos. Fíjense la conexión. Si me aman, guarden mis mandamientos, obedézcanlos, ¿sí? Y luego dice, y yo rogaré. ¿Se dan cuenta cómo hay una conexión entre los dos versículos, no? O sea, y yo rogaré, guarden mis mandamientos, obedézcanlos, y yo rogaré. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y Jesús inmediatamente define quién y muestra quién es este otro consolador. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese futuro usted sabe cuál es. ¿Sí? ¿A qué futuro se refiere, no? Jesús, después de resucitado, sopla el Espíritu sobre los apóstoles. Y después, 40 días aproximadamente después, viene el bautismo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a habitar en todos los creyentes que reciben en Pentecostés la manifestación, ¿sí?, del Espíritu Santo. Y ahí se cumple plenamente en estos dos eventos
que el Espíritu Santo ha venido a habitar en. Ya no solamente habita, ya, o mora con, sino en. Y aquí se produce una absoluta manifestación única, ¿sí? Que no había ocurrido jamás nunca, ya, en todo el Antiguo Testamento. Sé y entiendo que usted sabe que sí, el Espíritu Santo venía sobre personas, hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, ¿no? Los capacitaba, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tenía una conexión con ellos, una relación que el Espíritu Santo venía y llenaba, luego se iba, ¿sí? No permanecía en ellos. La permanencia del Espíritu Santo, en el sentido de que el ser humano es un templo de él, eso ocurre desde Pentecostés, ¿sí? Desde Pentecostés. Y esto ocurre con todos los hijos de Dios, desde Pentecostés hacia adelante. Ya, ahora el Espíritu Santo no viene y va, no viene y va, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo ahora habita, mora, ¿sí? La idea del verbo morar, habitar, significa permanentemente, ¿no? Ya, le dice, y estará en vosotros. Por eso Pablo luego ocupa la figura del templo. Somos templo del Espíritu, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Así que este Espíritu maravilloso, ¿sí? Es el Espíritu que Jesús rogaría al Padre que enviara, ¿sí? Que enviaría. Ya el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Sí? Y esta promesa tiene dos aspectos, hermanos. Una personal de parte de Jesús, porque en esto se está diciendo, Jesús está diciendo que Él volvería, ¿sí? Él volvería. El primer versículo, los primeros versículos del capítulo 14 que estamos viendo, ¿ya? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez. Entonces el versículo 18, ¿cierto? No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Está hablando de su segunda venida, pero también está hablando de una obra maravillosa que se confirmaría en la venida del Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo, que es Dios, el Padre y el Hijo vienen a habitar también en nosotros. ¿Ya? ¿Cómo está funcionando el Internet? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Bien, hermano Marcelo, hermana Sandra, ¿quién? Cualquiera de los dos. Disculpe, pastor. ¿Qué? Hermano, por favor, no me pide disculpas. Sí, Aquí, es la idea. A mí me dice que ustedes intervengan. Denle nomás, mi hermano Marcelo. oiga, es que me saltó al tiro cuando dice, ¿no es cierto?, habla del espíritu de verdad, ¿no Sí. es cierto? En Isaías, cuando dice, habla de la profecía, saldrá una vara del trono de Isaí, ¿no es cierto? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Exacto. Referido al Espíritu Santo que también va a estar en Jesús. Y lo otro, aprovechando el tiro antes de que, porque cuando, por ejemplo, construyeron el arca, ¿no es cierto? Dice en Éxodo 28:3, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y todo lo que tenían que hacer. No sé si es relacionado con lo mismo. Sí, claro, por supuesto que sí. Ahora, son dos eventos diferentes, ¿no? El primero que usted citó, como usted mismo lo dijo muy bien, es una profecía mesiánica, ¿no? Y eso ocurre en el bautismo de Jesús. Ahí se cumple esa profecía mesiánica. El Espíritu Santo viene sobre Jesús y lo llena. Vamos a ver después, ¿cierto?, a nuestro autor pentecostal, como les dije yo la semana pasada. ¿Se acuerdan quién es nuestro autor pentecostal en el Nuevo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Lucas. ¿Sí? Recuerden que usé en el sentido correcto pentecostal, no denominacional. ¿Sí? No sé, entonces, no creo que se recuerden, ¿no? Que Lucas dice que fue el Señor vino, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Lo vamos a ver después, igual, ¿no? Y que Jesús se movía en el poder del Espíritu y Jesús fue lleno del Espíritu, en fin. Cosas como esas, ¿no? Que son un lenguaje absolutamente
de la iglesia. Ese lenguaje no lo ocupa ni Mateo, ya, ni Marcos, ¿sí? Ni tampoco lo ocupa Juan, lo ocupa Lucas, ¿ya? Que era un discípulo de Pablo, ¿no? Un cristiano nacido de toda la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Por eso él escribe el libro de Hechos y lo escribe con un énfasis muy fuerte sobre el Espíritu Santo, ¿no? Así que en este sentido, a eso me refiero con pentecostal, ¿sí? Ya no se imaginen a Lucas, ¿sí? Con corbata, con terno, ¿sí? Con un acordeón, pandero, danzando, como muy característico de nuestras queridas llamadas iglesias pentecostales. No, no me refiero a eso, sino al lenguaje, ¿sí? Que ocupan todos los que hemos creído, ¿sí? Que está vigente todo el poder de Pentecostés hoy en día también, ¿no? Mi hermana Miriam. No sé si es usted la que... Pastor, Sí, mi hermano Norman, adelante. sí, quiero hacer una pregunta. Por supuesto. En referencia al bautismo del Señor, dice que el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma, ¿no es cierto? Exacto. Sí. El Señor en ese minuto fue lleno del Espíritu. Exacto. Anterior a eso, en su vida cotidiana, ¿igual el Señor tenía el Espíritu? Buena pregunta. Buena pregunta. La persona del Espíritu vino sobre el hombre Jesús en el bautismo, no antes. No antes. Él antes solamente disfrutaba, ¿cierto?, de su deidad. ¿Ya? Pero la persona del Espíritu Santo recién viene sobre Jesús en el bautismo. Ahí comienza una relación entre el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Con el Hijo, con Jesús, ¿ya? Para mostrarnos a nosotros el camino a seguir. Esto es muy importante porque entendemos que fue en el bautismo, ¿sí? Que el hombre Jesús es lleno de la persona, de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo. Así que en ese sentido, antes Jesús no tenía al Espíritu Santo hablando como persona, ¿sí? Estas son de repente un poquito las complicaciones que se nos presentan en nuestra mentalidad humana, ¿no? Cuando somos confrontados con la Trinidad de Dios. Pero eso, mi querido hermano Norman, ¿sí? No hay ninguna evidencia. De hecho, la profecía mesiánica que citó el hermano Marcelo tiene su cumplimiento en el bautismo. Por lo tanto, no se podría llegar a ninguna otra conclusión de que Jesús recién experimenta, ¿sí?, la venida del Espíritu Santo sobre él como hombre, ¿ya? En el bautismo. Antes, no. En ese sentido, él fue un hombre, entre comillas, hermano, común, ¿sí? Entre comillas, porque sabemos que no era común, ¿no? Común en el sentido de que vivió como cualquier otro ser humano, ¿ya? Ahora, ¿por qué el énfasis de Jesús ahora recibiendo el bautismo o la llenura, ¿sí? O la persona del Espíritu Santo a habitar en él? Porque fíjense que esa es la norma para todo creyente, ¿o no? Y esto es muy importante. Y esto le da un tremendo realce al Espíritu Santo. Jesús no comienza su ministerio sin antes tener como hombre, ¿sí?, al Espíritu Santo habitando en él. Eso, mi querido hermano Norman, ¿sí? Espero que haya quedado más o menos claro. Si hay duda, por supuesto, podemos responderlas, ¿ya? Bien, vamos. ¿Sí, hermana Sandra? ¿Ah? Hermana Laura tiene... Hermana Laurita, sí, digo. ¿Cómo Jesús sabía que, por ejemplo, lo que cavilaban las personas, cómo sabía por su deidad solamente? Buena pregunta también, sí, buena pregunta. ¿Ya? Creo que el énfasis es que nosotros entendamos que él dependió, porque la idea de él era ser el nuevo Adán. Eso no tenemos que olvidar, ¿no es cierto? En la enseñanza del apóstol Pablo. El primer Adán nos falló, ¿no? Y con Adán todos caímos al pozo, todos.
Y seguirán cayendo los que sigan naciendo, ¿no? No hay ninguno que se salve de ahí, ¿no? El gran Enoc nació igual, ¿sí? El gran Moisés, igual. El gran Elías, todos nacimos por el primer Adán bajo sujeción al pecado. ¿Ya? Entonces Jesús viene a ser el nuevo Adán, y como nuevo Adán, él pasa a ser la cabeza de la nueva humanidad, de esta nueva humanidad que él viene a instaurar por medio de su salvación, por medio de su redención, por medio de la santificación. La adopción también, ¿no? Y en este sentido, hermanita Laura, él tiene que ser un camino a seguir, ¿sí? Si alguien quiere decir, ¿no? Y se van a encontrar con hermanos que lo dicen, maestros que lo enseñan, no, sí, que Jesús conocía el corazón de la gente porque era Dios. Sí, pero no necesariamente porque era Dios, ¿ya? También puede ser porque dependía del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, como hombre, él dependía del Espíritu Santo. Si él hubiera usado su deidad, no sé, para vencer el pecado, para vencer cualquier situación, sería complicado aceptar eso, porque significa entonces que Jesús usó un poder que nosotros no tenemos. Y Jesús tenía que ser el nuevo Adán, y en ese sentido tenía que ser un humano total, ¿sí? Verdaderamente hombre. Y como verdaderamente hombre, Él nos deja el ejemplo a seguir, ¿ya? ¿De quién dependió Jesús? Del Espíritu Santo. ¿De quién debo depender yo? Del Espíritu Santo, ¿sí? Así que, mi hermana Laura, creo que la idea es que Jesús siempre dependió del Espíritu Santo. Ahora, esto no quita para nada la deidad de Jesús, ¿sí? Para nada, ¿sí? Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Jesús era 100% Dios, pero como servidor de Dios, como hombre de Dios, por supuesto que él dependió del Espíritu Santo. Y ese es el énfasis que nos da Lucas, nuestro querido evangelista pentecostal. ¿Ya? Eso, mi querida hermana Laura. Tal vez abundemos un poquito más sobre esto, un poquito más adelante, ¿ya? Vamos a ver algunos versículos, justamente sobre eso. Bien, espero que vaya quedando claro el tema, las respuestas, ¿no? Volvamos entonces a Juan, porque la idea sí es que les iba a citar de nuevo Lucas, ¿no? Pero lo vamos a ver después mejor. Terminemos con Juan, esta base, Juan capítulo 14, donde el Señor dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Encontramos que el Espíritu Santo es diferente de Jesús, ¿o no? Porque no es el mismo. Él dice otro consolador. Otro significa diferente, ¿sí? Pero del mismo nivel. No es el mismo, pero el mismo nivel. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Ya? Otro. Significa que quien vendría a habitar, a quien enviaría el Padre, no sería Jesús. Todo lo contrario, el Señor nos va a decir más adelante, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no podría venir. Entonces, claramente hay una diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo. ¿Ya? No son la misma persona. ¿Ya? Ahora, esto nos muestra otro, pero también nos muestra que ese otro consolador significa un consolador al mismo nivel. No puede ser un consolador de nivel más bajo. ¿Ya? Jesús no daría a sus hijos un consolador inferior a él, ¿sí? Por lo tanto, el término otro también, ¿sí?, nos lleva a entender que el Espíritu Santo, a pesar de que es diferente a Jesús, tiene la misma calidad, ¿sí?, la misma autoridad. O sea, por eso podemos estar tranquilos, ¿no? Por eso podían estar tranquilos los apóstoles cuando el Señor les dijo, ya, es necesario que yo me vaya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se iban a poner tristes por eso. Y Jesús les dice, no estén tristes. ¿Ya? Yo me voy a ir, pero vendrá el otro consolador. ¿Ya? Alguien que los llenará al mismo nivel mío. No será inferior a mí. ¿Ya? Por lo tanto, el Espíritu Santo ya está siendo definido por Juan, ¿ya?,
con el mismo nivel de Jesús. Y si Jesús es Dios, por supuesto, hay una deducción lógica de que el Espíritu Santo también es Dios, aunque no lo dice explícitamente, pero eso sí lo vamos a seguir viendo en el Nuevo Testamento a medida que nuestro estudio siga, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que tener claro con respecto a este término otro consolador. El término consolador, creo que la mayoría de ustedes seguramente lo saben, no significa solo uno que consuela, ¿sí? Porque para nosotros en español, consolador significa eso, uno que te consuela. Estás con pena, alguien que te abraza, que te pasa un pañuelo, ¿sí? Que te dice, ay, ya, ¿cierto? Que te consuela, ¿no? El Espíritu Santo no es solo ese tipo de consolador. Consolador en el contexto de Juan, mis queridos hermanos, significa alguien que viene a tu lado, ¿sí? Y que funciona como abogado tuyo, ¿sí? Como amigo que te aconseja, que te guía, alguien llamado a tu lado para exhortarte, para defenderte, para estar por ti, ¿ya? Es un intercesor, ¿ya? Eso significa consolador. Ahora, qué maravilloso es entender que Jesús dice otro consolador. O sea, Jesús mismo dice, yo soy un consolador, soy su amigo, soy su abogado, si estoy con ustedes, estoy por ustedes, pero ahora yo me voy y ahora viene el otro consolador que hará lo mismo que yo, pero irá más allá. Incluso Jesús dice que irá más allá que yo. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decir que este otro consolador estaría en ellos, ¿cierto? En nosotros. Jesús no estaba en ellos y en ese tiempo como hombre tampoco estaba en los apóstoles, ¿cierto? Y en nosotros también, ¿no? Como hombre. Y aquí entra la idea de Juan sobre el Espíritu Santo, que es muy importante que la vayamos entendiendo. Entonces, el Espíritu Santo, al ser Dios, no hombre como Jesús, no estaba limitado como Jesús. Jesús, nuestro Señor, estaba limitado en tiempo, espacio, ¿sí? De hecho, faltaban unas horas para que Él muriera. Iba a morir. Pero el Espíritu Santo, el otro consolador, un consolador a su mismo nivel, alguien que sería llamado a consolarnos, a estar con nosotros, a defendernos, a interceder por nosotros, a fortalecernos, a redarguirnos de pecado. Toda esta obra maravillosa la haría ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ya, que vendría a habitar en nosotros. Y qué maravilloso es esto cuando entendemos que este Espíritu Santo ya no está limitado como Jesús, ni en tiempo, ni en espacio, porque es el consolador eterno, ¿sí? El omnipresente, el omnisciente, el que tiene todos estos títulos maravillosos que los vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el estudio, mis queridos hermanos. Sí, espero que vayamos clarificando esto. Sigamos con Juan, por favor. ¿Ya? Después que estamos ahí en Juan capítulo 14, en versículo 17, donde se nos dice que Él vendrá a habitar en nosotros, ¿ya? Vamos a seguir leyendo. Versículos 18 adelante, por favor. Espero que lo tengan. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Les vuelvo a decir, esto puede ser tomado sin lugar a duda a que Jesús volvería. ¿Sí? ¿Dónde vemos eso? En los versículos primeros del capítulo 14. Vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Pero también, contextualmente, miren a qué se refiere Jesús con que no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. ¿Ya? Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Ya? Obviamente lo verían resucitado. Pero sigamos. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Sí? ¿Qué día? ¿En qué día? El contexto nos señala cuando venga el otro consolador. ¿Sí? Ese es el contexto. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, en ese día, ustedes conocerán, por supuesto, porque el Espíritu Santo viene a revelarnos, viene a abrir nuestra mente, viene a hacernos ser capaces de entender lo que antes no hubiéramos podido entender. ¿Sí?
conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Volvemos al mismo verbo, ¿cierto? Guardar, recuerden lo que significa. Ese es el que me ama. Clarito, ¿no? Lo mismo el versículo 15. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De nuevo, lo mismo, ¿no? Dices que amas a Jesús, obedécele. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma de mostrarle amor a Jesús. No hay otra forma, hermanos. Todo lo otro no sirve si no hay obediencia al Señor. ¿Ya? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y fíjense, ¿qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes vendrían a ser moradas en nosotros? El Padre y el Hijo. Está clarito ahí, ¿no? El Padre y el Hijo. Ellos vendrían. Ahora, Jesús acaba de decir que ¿quién vendría a morar en nosotros? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El cual vendrá, ¿cierto? Porque habita con ustedes, dice, y morará y estará en vosotros, habitando en ustedes, ¿no? Ahora, seguimos. Aquí nos está diciendo que el Padre y el Hijo vendrán a ser moradas en nosotros. Bueno, ¿quién viene? ¿Viene el Espíritu o el Padre y el Hijo? ¿Quién? Por favor, Señor, ponte de acuerdo. ¿Ya? Fíjense que en esto no hay ningún problema cuando entendemos que quién viene, o sea, el Espíritu Santo, cuando entendemos que Él es Dios, no hay ningún problema. Queda clarísimo. En el Espíritu Santo, que es Dios, viene el Padre y viene el Hijo, que son Dios. O sea, la morada del Espíritu Santo en nosotros hace realidad la presencia del Padre y del Hijo. Esa es la idea. Es el Espíritu Santo quien hace posible esto, porque Él es Dios. Aquí el centro de todo lo que está diciendo Juan gira, ¿cierto? El centro es el Espíritu Santo. Sí, sigamos leyendo. Versículo 24. El que no me ama, no guardará mis palabras. Lo mismo dicho antes, pero de forma negativa, ¿no? El que, en los versículos anteriores, el que me ama, ahora el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, aquí está clarito su nombre, ¿no? Como le conocemos, Espíritu Santo. En el versículo 17 había dicho el Espíritu de verdad. Es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿ya? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo sería enviado por el Padre. ¿A qué? A morar en nosotros. En nosotros. Eso es lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. ¿Sí? No se turbe su corazón ni tenga miedo. A ver, han dicho, o sea, han oído, perdón, que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo es la enseñanza de Jesús, queridos hermanos? ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, espero que sí. Si no, vuelvan a leerlo. Fíjense cómo las tres personas, ¿sí?, de la Trinidad están presentes en esta gran enseñanza. ¿Sí? El Padre, ¿sí? Jesús hablando del Padre y hablando del Espíritu. ¿Sí?
ya hemos visto que la idea de otro consolador es claramente una confirmación de que el Espíritu Santo no es inferior a Jesús, ¿sí? Pero sí es diferente. No inferior, sino de la misma cualidad, ¿ya? Y calidad, al mismo nivel, pero diferente, ¿ya? Y ahora, qué es lo que nos enseña Juan a través de recordarnos y dejar escritas las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús esa noche? Recuerden que solo Juan registra esta enseñanza. No la registra ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, solo Juan, ¿sí? Todas las enseñanzas de Juan son, si ustedes las leen, son tan diferentes en ese sentido a los otros evangelios, porque los otros evangelios registran otras enseñanzas. Y de esa manera el Espíritu Santo produce una dependencia de los 4 evangelios, ¿sí? Unos de otros, complemento absoluto entre los 4 evangelios. Por eso siempre la idea es que leamos los 4 evangelios, no solamente uno, ¿sí? Podemos partir por uno, ¿ya? Pero siempre terminando de leerlos todos. Ahora, vuelvo a decirle, mis queridos hermanos, aquí están las 3 personas, marcadamente diferentes, en Juan, en la teología de Juan. El Espíritu Santo, ¿sí? El Padre y el Hijo. El Espíritu Santo vendría a morar, ¿sí? Y estaría en nosotros, ¿ya? En nosotros. Luego Jesús dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. En la enseñanza que sigue, dice que somos templo del Espíritu Santo, pero también dice que somos el templo del Espíritu, ¿cierto? O somos templo de Dios. Vamos a ir viendo cómo todo esto sencillamente está confirmando que quien ha venido a habitar en nosotros es Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, podemos inmediatamente dejar así, inmediatamente a un lado cualquier pensamiento de que el Espíritu Santo es una mera fuerza. El Espíritu Santo no es la fuerza de Dios, ni tampoco es el poder de Dios. El Espíritu Santo es una persona, es la persona, ¿sí? Y como persona, ¿ya? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es diferente al Padre, diferente al Hijo, pero está al mismo nivel del Hijo. Valga la repetición, que lo voy a seguir haciendo, hermano. Voy a seguir repitiendo las ideas, ¿ya? Para que se nos vayan quedando bien fresquitas en nuestra mente. Ahora, ¿qué otra cosa vemos aquí? Que el Espíritu Santo, ya lo hemos visto, es diferente a Jesús y también es diferente al Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 26 dice que el Padre enviará al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es diferente entonces. Diferente al Hijo, diferente al Padre. ¿Ya? Pero claramente en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen a habitar en los cristianos, en los hijos de Dios. ¿Ya? Vuelvo a repetir, hermanos queridos. El Consolador al mismo nivel de Jesús. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, hermanos, con respecto a esto? Por favor. Si no, seguimos, ¿ya? Para mí es muy importante, hermanos, que vayamos viendo en el contexto de la palabra del Señor lo que se nos está enseñando. Hermano Marcelo, por favor. Sí, con respecto justamente que el Espíritu Santo es Dios, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Uh-huh. ¿Cierto? Hablando del Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Sí. Si es que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Hablando del Espíritu Santo, ¿Cierto? mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, también hablando justamente como que haciendo ese complemento de que los 3 son uno. Exacto. ¿Sí? Así es, sin duda. Sin duda. Ahí en el contexto de Pablo también, él es muy enfático en la tercera persona de la Trinidad de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Pablo tenía claramente la misma visión dirigida por el Espíritu Santo en Juan y en cada uno de los apóstoles, ¿no? Y de los escritores bíblicos. El Espíritu Santo tiene
preponderancia importante, muy, muy clave. De hecho, Pablo lo caracteriza como el único capaz de revelarnos, ¿sí?, lo profundo de Dios. Juan dijo que quien nos revelaba al Padre era el Hijo, ¿sí? Entonces, la idea ahí en el Romano 8, ¿no? Se habla de la vida en el Espíritu. Pablo en Gálatas dice que tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu, ¿no? Y no de acuerdo a la carne, ¿ya? Así que sí, sin lugar a duda, mi querido hermano Marcelo. Esa es la idea. Fíjense cómo al entender esto, al ir a la palabra de esta manera y al ver la diferencia, cómo Juan los diferencia a los tres, pero a la vez nos quiere llevar, y si nosotros nos dejamos llevar por la manito, ¿cierto? Por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, vamos transitando la vía que nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muy marcados los tres, ¿ya? Segundo, eh, cada uno de ellos, diferente uno del otro, pero también muy marcado el hecho de que el Espíritu Santo está al mismo nivel de Jesús, ¿ya? Y de que es el Espíritu Santo el que, ¿sí?, manifiesta al Padre y al Hijo en nosotros, ¿ya? Todo este es el contexto que acabamos de leer en Juan capítulo 14, ¿ya? Ahora, ¿cuál es, mis queridos hermanos, la idea de que entendamos esta obra del Espíritu Santo? ¿Ya? Es para que comprendamos que los tres son diferentes, ¿sí? Por eso se habla de tres personas, ¿ya? ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de Juan, ¿sí? ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de Mateo. Lo vamos a ver esto mismo, los tres diferentes, pero a la vez, ya, los tres en el mismo nivel, ¿sí? Y vamos a ir inmediatamente a recordar lo que leímos, creo que la semana pasada. Mateo capítulo 28, ¿sí? Vamos ahí. Vamos a ir confirmando el Espíritu Santo mismo, quien inspira la palabra, ya nos muestra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo a un mismo nivel, ya. Mateo capítulo 28, versículo 19, muy conocido este versículo, ¿no? Mateo 28, 19. Espero que lo tengan, hermano, ¿sí? Si no, lo pueden anotar por ahí. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, lo vimos, ¿sí?, en estudios pasados, en el nombre. No en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, hermano, hay que ser cuidadosos con esto, ¿sí? Porque hay hermanos que cuando descubren esto, ¿no? Y se recuerdan que fueron bautizados por su pastor, o su hermano, o quien haya sido. Pero es que a mí me bautizaron y dijeron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces dicen, pero esto, entonces no es bíblico mi bautismo. ¿Ya? No, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? Lo que aquí se está es mucho más que una fórmula bautismal. Por supuesto que la usamos como fórmula bautismal, pero aquí hay la idea del Espíritu Santo es mostrarnos mucho más que eso, y es mostrarnos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí?, son nombrados con un solo nombre, es el nombre, ¿ya? Y esto, hermanos queridos, sin lugar a dudas no es una herejía decir, bueno, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Yahweh, Jehová, ¿no? Bueno, ahora en el nuevo pacto, ¿sí?, en la nueva revelación del Señor, el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno. ¿Ya? Bien, un nombre. Sigamos. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Del 4 al 6. Miren cómo es la misma perspectiva de todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Aquí vemos al apóstol Pablo haciendo mención de algo. Los dones espirituales, Pablo está tocando aquí. 1 Corintios capítulo 12, espero que lo tengan. Vamos a leer del versículo 3 adelante. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sí? Ahí están dos personas, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Jesús especialmente, claramente ya lo tenemos clarito que es Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora que estamos comprobando esto en la palabra. El Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
en el mismo versículo se le da un nombre diferente al Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Son diferentes espíritus? No. Sencillamente son el mismo, pero denominados de diferente manera. En eso no hay que tener ningún problema. Ya no hay que entrar aquí. ¿Qué significará el aspecto teológico, filosófico de esto? No, sencillamente se le está diciendo Espíritu de Dios. Recuerden que Juan lo menciona en el mismo contexto como Espíritu de verdad y luego lo menciona como Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es muy importante. Sigamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo, Espíritu. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No importa el camino que transitemos al examinar estos versículos, ¿sí? Nos tienen que llevar a un solo punto. En la mente de Pablo y en el corazón de Pablo, en la convicción de Pablo, es que el Espíritu del Señor y Dios, ¿sí? Trabajan. Son diferentes personas, pero sin lugar a duda, los tres son uno, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Los dones. Se les llama diversidad de dones, luego se llama diversidad de ministerios y luego diversidad de operaciones. La misma forma de definir a los dones espirituales, ¿sí? Dones, ministerios o servicios y operaciones, ¿sí? Se está hablando del mismo tema, dones del Espíritu o los dones espirituales, para decirlo de una forma más directa, los dones del Espíritu. Y estas tres formas de denominar lo mismo, ¿sí? Son manifestados a través de las tres claras personas de la Trinidad de Dios. El Espíritu, el Señor, que corresponde al Hijo, y Dios, que corresponde al Padre. Ahora, se dice, y en el contexto de Juan, que estos dones son dados por el Espíritu, ¿no? Que estas operaciones y estos ministerios son dados por el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, claramente en el contexto, versículo 6, el Espíritu Santo es Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación, el versículo 7, a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Vuelve Pablo a tomar al Espíritu como aquel que está dando los dones, ¿sí? El que está manifestando los dones en los hijos de Dios. Y el versículo 6 ha dejado claro que es Dios el que opera todas estas cosas, ¿ya? Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, ¿se entiende? Por el Espíritu, ¿sí? Aunque no sale literalmente ahí, pero se entiende claramente, ¿no? Por el Espíritu, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ahí está clarito, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Ah, pero ahí no sale de acuerdo al espíritu. Sí sale en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular. Qué lindo esto. Como él quiere. Lo encuentro maravilloso esto, hermanos. Como él quiere. El último versículo que acabamos de leer es que el Espíritu Santo es soberano al dar los dones. Soberano. ¿Sí? Por lo tanto, los tres títulos que vimos, Espíritu, Señor y Dios, pueden estarse refiriendo claramente al Espíritu Santo en contexto. Aquí en el contexto puede claramente estársele diciendo al Espíritu Señor y se le puede estar claramente en el contexto diciéndosele, ¿sí? Nombrándosele como Dios. Porque esa es la idea de Pablo. Pablo no quiere aquí dejar que el Espíritu Santo se aparte. No, no. Aquí está todo centrándolo en el Espíritu Santo. Y está claro, me imagino que está clarito, ¿no? Lo acabamos de leer. ¿Sí? Por eso lo fantástico de lo último que leímos. ¿Ya?
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién? Como el Espíritu Santo quiere. ¿Sí? Y en el versículo 6 hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Dios. Bien, mi hermano Marcelo, por favor. Una pregunta que Sandra me hizo, pero Ujú. se fue para allá. No quiso Ya, hacer. ya. ¿Todos estos dones deberían estarse manifestando en la iglesia? Porque el Espíritu Santo no se Ya, ve presente. ya. Bueno, el tema es la deidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Me río porque no, ni se me ocurrió que alguien pudiera hacer esa pregunta, ¿no? Pero también, por otro lado, entiendo que es inevitable, ¿no? Ya. Recuerden, la idea es comprobar la deidad del Espíritu Santo. Para mí lo más importante, hermanos, que les quede claro que aquí en el contexto, claramente el Espíritu Santo, ¿sí? Es enfocado como Dios, como Señor, como soberano, ¿sí? Sobre los dones, operaciones y ministerios. Ya, Pablo aquí está siendo absolutamente, ¿sí? Neumatológico, como se le llama en griego o en teología. Neuma viene del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu del Espíritu Santo. Pablo está girando aquí claramente en torno al Espíritu Santo al hablarnos de los dones que Dios sí da, según el versículo 6, y que el Espíritu Santo da y hace manifestarlos en el versículo 11, el Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios en el contexto, claramente. Ahora, sí, por supuesto, el tema de los dones, hermano. Nosotros siempre hemos creído en la iglesia, en nuestra iglesia, siempre creímos que los dones están todos vigentes, hermanos. Lo quiero dejar muy claro. ¿Ya? Yo creo que todos los dones están vigentes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ustedes van a escuchar, ese es el problema cuando escuchamos de repente, sí, a otros expositores que tienen otra visión, que no significa porque tengan otra visión, significa que están perdidos y que no tienen la sana verdad. No, hermanos. No. La iglesia, yo les he dicho a través de estos estudios, la iglesia está súper ultra dividida. Se los he dicho, ¿no? Se los he compartido. Estamos divididos en tantas cosas. Estamos divididos en cómo hacer el bautismo. Estamos divididos en nuestros nombres. Estamos divididos si creemos cuándo viene el Señor, antes, a media, después de si hay milenio o no hay milenio. Hermanos, y dentro de todas esas divisiones está cristianos que aman a Jesús con todo su corazón y creen que los dones ya no son necesarios y que cesaron. ¿Sí? Pero en el caso de nosotros creemos que no hay ninguna evidencia bíblica que me asegure que los dones dejaron de existir. ¿Ya? Pero aquí entramos en un tema de discusión tal vez con otros hermanos. Personalmente, creo que la Escritura me enseña, creo que la Escritura no me da ninguna razón para creer que los dones no estén vigentes. ¿Ya? Lo que sí yo creo, y que muchos no les gusta el tema de los dones espirituales, porque ha habido tanto desorden en muchas iglesias con el tema de los dones, ¿no? Y en ese sentido, pentecostal, tristemente en nuestro Chile, tiene relación, el término pentecostal tiene relación con estos desórdenes, ¿sí? Tristemente, hermanos. Por eso yo expliqué en delante a qué me refería con pentecostal al hablar de Lucas, ¿ya? Al hablar de Lucas. Pero también Pablo era muy pentecostal en ese sentido, en el sentido de que creía en la dirección soberana del Espíritu Santo y en la manifestación, sí, de los dones del Espíritu. Por eso él en 1 Corintios capítulo 14 tiene que corregir a la iglesia de los Corintios porque los dones se estaban manifestando desordenadamente. Imagínense, si eso pasó en ese tiempo, imagínense ahora, ¿no? Y nosotros lo hemos visto. Entonces, muchos le hacen la cruz a los dones y prefieren decir que ya no están vigentes porque se ha hecho tristemente un mal uso, ¿sí?, de la enseñanza de los dones. Y aunque no, yo sé que tal vez suene raro lo que voy a decir, pero es verdad, también se ha hecho un mal uso de los dones mismos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, Pablo deja muy claro que dones como el don de la profecía y el hablar en lengua están sujetos, ¿sí?, al profeta y al que habla lenguas. O sea, está sujeto a los que tienen los dones. El Espíritu Santo da los dones y somos nosotros los que tenemos que trabajarlos.
Por lo tanto, tenemos la capacidad de no trabajarlos también. Y tenemos tristemente la capacidad de mal usar los dones. ¿Sí? Pero ese es un tema muy largo, mis queridos hermanos, ¿sí? Muy largo. Solamente dejarles claro, yo no he encontrado en ninguna parte de la Escritura una evidencia clara, directa, donde se me diga, no, que ya los dones no están, ¿sí? Lo otro, que se tiene mucho, a ver, ¿cómo lo digo? Hay mucho debate con el tema, especialmente el de lenguas, ¿sí? Y el de profecía. Entonces, ¿se necesitan profetas hoy en día? Si tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos profetas? Bueno, esa es una forma de pensar, sí, muy humana, hasta media lógica, ¿sí? Pero es porque no se entiende cuál es el rol del profeta en el Nuevo Testamento, que es diferente al profeta del Antiguo Testamento. Tienen cosas que son comunes, pero otras cosas que no son comunes, para nada. Recuerden que la idea de todos los dones están dentro de la iglesia, ya no del pueblo de Israel, sino de la iglesia. Ese es un tema. Y por eso muchos le tienen un poco de fobia a todo esto, ¿no? Hermano, ¿hay en tu iglesia profetas? Y uno ya no sabe qué responder, ¿no? Si digo que sí, y el que me está preguntando cree que los que creemos en profetas les damos rienda suelta al profeta que haga lo que quiera, ¿no? Que diga la atrocidad que quiera. Total, está diciendo, así ha dicho el Señor. Esa no es mi perspectiva. Yo no creo que eso sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Para nada. Para nada. Pero si respondo, ¿cierto? Si respondo que sí, van a decir, entonces tú pertenecías a esa iglesia turbada. Y si respondo que no, ¿cierto? Que en mi iglesia no hay profeta, y me toco con un hermano que sí cree, va a decir, qué triste la realidad de su iglesia, hermano, tiene que estar muy muerta su iglesia para que no se manifiesten los dones, ¿no? Entonces, uno ya no sabe qué responder, ¿no? Entonces, prefiero mirar a la persona y decirle, sí, creo que Jesucristo es el Señor. ¿Ya? Vuelvo a decir, el tema de los dones es sumamente amplio, mis queridos hermanos, muy amplio. Pero creo que, vuelvo a decir, no solo yo, espero que aquí me apañe mi querido Pastor Raúl, sí, me apañe mi querido Pastor Raúl, y los hermanos que estuvieron años con nosotros, sí, saben que creemos en la manifestación de todos los dones, pero sí creemos en una manifestación ordenada de los dones, ordenada, ¿sí? Eso es absolutamente bíblico, eso no es apagar el espíritu, no es normar al espíritu humanamente, no. Eso es de actuar de acuerdo a lo que el mismo espíritu nos ha enseñado a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Eso, mi querida hermana Sandrita, espero que haya quedado claro. Vuelvo a decir, es muy amplio el tema, pero en resumen es eso. ¿Sí? Pastor, entonces, bueno, con lo que comentábamos acá, es solamente bueno, y usted lo contestó, por desconocimiento que no se manifiestan los dones o por incredulidad de la iglesia o por inmadurez, es el término. Sí, sí. Justamente, hermano querido. Sí, bueno, si hay una iglesia donde yo nací, ¿cierto? De nuevo, y me están enseñando que ya los dones no están vigentes, es muy difícil, ¿no? Que yo llegue a percibir un don en mí. Pero saben que un estudio de los dones que salen en 1 Corintios capítulo 12, perdón, de los dones que salen en Romanos capítulo 12 también, ya, y en los dones que algunos le llaman los dones ministeriales en Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, versículo 12, adelante, y uno se da cuenta que si uno entiende cuál es el contexto bíblico de cada don es hermoso. Y cada don es un aporte a la iglesia. ¿Sí? La iglesia necesita esto. Y uno dice, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos que se ocurra esto y esto para que cumpla la voluntad de Dios. Y ahí saltan dones. Este don caería justo ahí. Este caería justo allá. ¿Sí? Diríamos, la iglesia necesita hacer esto otro. Y, ya, aquí tenemos estos dones, este y este don. Hermanos, los dones
cada uno de los dones que se nombran en el Nuevo Testamento son preciosos y están dados justamente para suplir las necesidades de una iglesia, ¿sí? El crecimiento de la iglesia, pero, vuelvo a decir, tristemente, eh, eh, por un tema de desconocimiento, por un lado, de los que, ¿cierto?, no reconocen los dones hoy en día, y por otro lado, tristemente, por el mal uso, ¿cierto?, de dones, ya, o de manifestaciones atribuidas al Espíritu, terminan produciendo pero mucho mal en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Bien, hermano Marcelo, ¿sí? Y disculpe que... No hay problema. Entonces eso quiere decir que hemos apagado el espíritu. No, pues, no puede ser. A ver, y aquí entra, miren, fíjense, el mismo tema que hemos estado viendo con la Biblia. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la Biblia? Si mi perspectiva de la Biblia es Dios, ¿sí? Es Dios. Sí, yo desde ahí tengo que ver el tema. Desde ahí tengo que ver el tema. Y la pregunta es, a ver, ¿existen dones? ¿No existen dones? ¿Están vigentes los dones? A ver, ¿honrará la iglesia al Señor si manifiesta dones como estos de la forma correctamente enseñados, ¿no? Yo creo que se puede llegar a una respuesta, ¿no? Y con respecto a eso, ¿qué significa apagar al espíritu, entristecer al espíritu? ¿Sí? Tiene que ver más eso con nuestros pecados, ya siempre. Pero, sin lugar a duda, Pablo, bueno, ya caí en la tentación de los hermanos y estoy apartándome del tema, ya, pero los voy a perdonar, hermanos. En Primera de Tesalonicenses. Pucha, pastor, pero yo le he dicho, no lo pesque, po. No, por malo, porque al final somos edificados. Espero que esto también edifique la iglesia, ¿no? Capítulo 5, ¿no? Fíjense que Pablo está ahí hablando a los tesalonicenses. Versículo 19, no apaguen al espíritu. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguen al espíritu. ¿Qué dice después? No menosprecien las profecías. ¿Sí? O sea, en el contexto, si apagamos el espíritu, ¿sí?, cuando no dejamos que él manifieste los dones en nosotros. Ahora, aquí yo sé que entro en un tema complicado porque hay hermanos que pertenecen a iglesias que no creen que los dones están vigentes. ¿Ya? Y tristemente a los que somos más de corte pentecostal, que creemos en la manifestación de todos los dones, ¿sí?, también caemos en un tremendo aspecto de inmadurez, de criticar a esas iglesias. ¿Sí? Miren, para que lo entendamos, hace 30 años atrás, cuando no existían todavía las redes sociales, o no eran, todavía no eran mundiales, ¿no? Cuando no existía YouTube, hace 30 años atrás, mis queridos hermanos, ¿sí?, en Chile había una tremenda pugna entre dos denominaciones, la iglesia pentecostal y la iglesia bautista. ¿Sí? De hecho, alguien decía, ¿y presbiteriano? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Se come? No teníamos ni idea que existía una iglesia presbiteriana. ¿Sí? ¿Alguna iglesia, no sé, con otro nombre? No, para nosotros eran o pentecostales o bautistas. ¿Qué representaban estos dos grupos? Representaban extremos. Los pentecostales le decían a los bautistas, iglesia muerta, no hay vida del Espíritu en esta iglesia, no hay manifestaciones, ¿sí?, del Espíritu, ¿sí?, una iglesia muerta. ¿Ya? ¿Qué decían los hermanos bautistas de los pentecostales? Ignorantes, ¿sí? Tristemente, gente que desprestigia el Evangelio por esas manifestaciones que no las sujetan al Espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué? Por desconocimiento de la palabra. Claro, porque la iglesia pentecostal se basaba siempre en las manifestaciones, no en la palabra. De hecho, tristemente tenemos la herencia de nuestros amados pastores, líderes pentecostales antiguos que nos decían, la letra mata, no necesitas leer la Biblia. ¿Sí? Eso no es la verdad de Dios. No. Solo necesitas al Espíritu. ¿Ya? Y se basaban en que Jesús dijo, no preparen nada, ¿sí?, sino que el Espíritu Santo les revelará todo lo que necesiten saber. Obviamente sacaba un contexto tremendamente mala esa interpretación. Pero
tristemente ocurría, ¿ya? Pero también la iglesia, en ese tiempo, las iglesias bautistas, ¿ya? Porque hoy día hay toda una fusión de cosas, hermano, pero no quiero entrar en ese tema, ¿ya? Pero en ese tiempo los bautistas sí eran muy ceremoniales, ¿ya? Yo creo que una vez les conté ese chiste que hablan, ¿no? En esos tiempos se encontraban dos hermanos que trabajaban en la construcción, ¿no? El día lunes temprano a las 8 de la mañana, mientras tomaban desayuno para entrar a sus labores de construcción. Entonces, un hermano era bautista y el otro pentecostal. Entonces, el hermano bautista le preguntaba al pentecostal, ¿cómo estuvo el culto, hermano, anoche? Maravilloso. Se cayeron como 10 bancas al suelo. ¡Pah! ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque ese era como el concepto, ¿no? ¡Wow! Y el pentecostal le pregunta al bautista, ¿y cómo estuvo el culto de ustedes? Maravilloso. No voló ni una mosca, ¿no? Entonces, claramente, los dos, esta broma, este chiste muy antiguo, ya representa los dos lados. Hoy día la cosa es diferente. Sí, hay iglesias bautistas, hermanos bautistas que creen en los dones, que hay don de lengua en medio de iglesias bautistas, no todas, pero las hay. ¿Sí? Hay iglesias pentecostales de nombre pentecostal que no creen, ¿sí? No creen que haya necesidad de lengua. Hoy día ha cambiado todo, hermanos queridos. Pero para no seguir desviándome del tema, con respecto a eso, aquí en Tesalonicenses claramente el apóstol Pablo habla de profecía, habla de apagar el espíritu, y por supuesto, aquí para nosotros cualquier cosa tiene que estar sujeta a ¿qué? A mi comunión con Dios. Cuando nosotros alimentamos nuestra comunión con Dios, mi querido hermano, el Espíritu Santo nos guía, nos habla, no audiblemente, aunque puede hacerlo, y lo ha hecho con algunos. Con algunos, algunos de nosotros no nos quiere tanto, así que no nos habla audiblemente. No, el amor del Espíritu Santo es para todo igual, pero sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿sí? Yo les he dicho, jamás he oído la voz audible del Espíritu, pero siempre la oigo, ¿sí? No aquí, la oigo aquí o la oigo acá, clarita. No la puedo dudar. ¿Sí? Lo importante es que cada uno sepa que el Espíritu Santo habla, guía, ¿sí? Esa es la idea de Hechos, esa es la idea, ¿cierto?, de las enseñanzas sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo tengo esa comunión con el Espíritu Santo, todas estas cosas pasan a ser, ¿sí? No es que pasen a ser secundarias, hermanos, sino que sencillamente el Espíritu Santo se encarga de guiarnos, ¿ya? Pero recuerden, este tema de los dones también necesita enseñanza, ¿sí? Enseñanza. Y eso es lo que muchos no quieren, pues. No quieren que se les limite. Hoy día hay hermanos que tienen don de profecía o inventan que tienen don de profecía, hermanos, hermanas, y nadie les puede decir nada porque ellos son los profetas de Dios, ¿sí? Algunos de nosotros tuvimos la experiencia de que el pastor predicaba años atrás, ¿no? Pero no había un dicto bueno si no se paraba la profeta y no había manifestación de la profeta. Algunos de ustedes se recordarán de eso, ¿no? Ya. Si no hablaba la profeta, la palabra no estaba aprobada. O sea, imagínense, hasta ese punto. Eso, mis queridos hermanos, ¿sí? Volvemos al tema del Espíritu Santo enfocado en su deidad, ¿no? La idea es que podamos comprender, ¿ya? Sí, Bastián, bienvenido, Bastián, qué lindo tenerte. Mira, pueblo mío, sí, se acuerda, el Bastián estuvo en esos tiempos que era chiquitito y aunque se quedaba dormido debajo de las bancas, ya, se recuerda de eso, ¿no? El mira, la ya está puesta, pero si no los que estuvimos ahí fuimos testigos de eso, hermano, si eso no ocurría, no. O sea, la autoridad de la palabra estaba sujeta a la profeta. Y eso es terriblemente enfermizo, hermanos. ¿Sí? Hoy día tenemos que decirlo. Así que eso con respecto a los dones. Volvamos entonces a nuestra deidad, ¿cierto? Con respecto al Espíritu de Dios. Seguimos viendo las tres personas, ¿no? Lo vimos clarito en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a 2 Corintios capítulo 13, por favor. 2 Corintios capítulo 13. Ya casi al final de 2 Corintios. En la despedida casi del apóstol. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? Estos saludos que le llamaban mucho, doxología les llaman hoy en día, ¿no? La despedida del apóstol. ¿Cómo termina su segunda carta? La gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. ¿Sí? Pablo termina su segunda carta, maravillosa carta, potente carta, diciendo: el Señor Jesucristo y su gracia, Dios y su amor, el Espíritu Santo y su comunión sean con todos ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Recuerden, tres personas diferentes, de hecho, nombradas de forma diferente, pero que están sujetas a un mismo nombre, como dice Mateo, en el sentido de que son la misma naturaleza, el mismo Dios, es un nombre que rige a la Trinidad. Nuestro Dios es el Dios triuno. Esa es la idea de todo esto. Primera de Pedro, vamos con Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Espero que lo tenga. Dice: elegidos, miren qué lindo, según la presencia de Dios Padre. Aquí Pedro es muy claro, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Muy clarito, ¿sí? Muy, muy clarito. Entonces, volvemos a la idea de Juan. Juan capítulo 14, ¿sí? Donde se nos muestra claramente las tres personas, diferentes unas de otras, ¿sí? Pero claramente al Espíritu, al mismo nivel de Jesús, pero también más allá de Jesús, en el sentido de que Jesús estaba limitado en cuerpo, en espacio, en tiempo, como hombre, ¿no? No como Dios, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no tiene esas limitaciones. Bueno, así que ahí en Juan, capítulo 14, vemos eso. Volvamos a Juan, por favor, hermanos. Vamos a leer capítulo 16 también, para seguir examinando la enseñanza del Espíritu Santo. Capítulo 16, sí, de Juan, el Evangelio. Bien, versículo 5 adelante. Pero ahora voy, dice Jesús, al que me envió. 16:5 estamos leyendo ya. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Qué es lo que llenó de tristeza el corazón? El hecho de que Jesús dijo: me voy. ¿Sí? Me voy, ya no voy a estar con ustedes. Pero recuerden que el Señor les había dicho en el capítulo 14, ya, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vimos que en el contexto se refiere al Espíritu Santo. ¿Ya? Versículo 7, seguimos capítulo 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, recuerden ese título que ya lo vimos, no vendría a ustedes. Pero si yo me voy, ¿qué dice aquí? Se los enviaré. ¿Ya? Bueno, ¿quién envía al Espíritu? ¿El Padre o el Hijo? Sí, en el capítulo 14, Jesús dijo, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará, pero dice que enviará en mi nombre, y aquí Jesús dice que Él lo va a enviar. Hermanos queridos, esto es doctrina de la Trinidad de Dios. Todo esto es el Espíritu Santo mostrándonos, llevándonos, conduciéndonos de nuestra manito a esta realidad impresionante y maravillosa de la Trinidad de Dios, de entender que así es nuestro Dios, ¿ya? Así es nuestro Dios. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que leer, ¿sí? Descubrir y aceptar y creerlas por fe, ¿ya? Creerlas por fe, ¿ya?
Fíjense, aquí sigue la idea de Juan como escritor, ¿no? Porque la idea es del Espíritu Santo, es que vuelve a decirse el Consolador, diferente de Jesús, porque aquí Jesús dice que Él lo enviará, ¿sí? Y versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, ¿sí? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya. Aún tengo muchas cosas que decirles, miren, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Se recuerdan la cantidad de veces que Jesús les enseñó a los apóstoles sobre el servicio, sobre la excelencia y lo maravilloso del servicio en el reino de Dios? Sí, mínimo 4 veces, hermanos. Mínimo en 4 oportunidades diferentes. O sea, les costaba aprender, ¿sí? Les costaba aprender. Pero Jesús ahora está diciendo que hay muchas cosas que le quedaron por enseñarles, pero que no las podía sobrellevar. ¿Cuándo ocurriría un cambio en esto? ¿Sí? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, de nuevo Jesús lo menciona como el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, la misma posición del Espíritu es la posición del Hijo. Cuando Jesús dice, yo no hablo de mi propia cuenta, sino hablo de lo que el Padre me envía a hablar. Es la misma posición, ¿sí? Ahora aquí vemos el tema, el Padre enviando al Espíritu, el Hijo enviando al Espíritu, el Espíritu Santo viniendo, ¿ya? Pero este enviar pareciera que muestra entonces al Espíritu Santo como en sujeción, como inferior al Padre e inferior al Hijo, porque ellos lo mandan. O sea, le dicen, Espíritu, anda. Y el Espíritu Santo, a su orden, mi Señor Padre, a su orden, mi Señor Hijo. No, no es eso. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? ¿Sí? Lo envió en perfecta comunión, ¿o no? Jesús no viene por obligación, Jesús viene por voluntad propia, en perfecta comunión con el Padre. El Padre lo envía, ¿sí? El Padre envía al Hijo, pero el Hijo viene en perfecta comunión con el Padre, en perfecta voluntad. Es la misma idea de que el Padre y el Hijo envían al Espíritu. El Espíritu Santo viene en perfecta voluntad propia, pero en perfecta comunión con el propósito del Padre y del Hijo. Entonces, enviar aquí no significa que el Espíritu sea inferior al Padre y al Hijo, sino que están sujetos en el propósito del Dios triuno, en lo cual hay perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que esto nos quede claro, hermanos. Por favor, si no ha quedado claro, me lo dicen para volver a repetirlo, si es que he sido tal vez un poco rápido, porque es muy importante que lo entendamos. ¿Ya? Dice que Él hablará de todo lo que oyere, ¿sí? Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense el versículo 14. Él me glorificará. ¿Sí? Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto nos muestra la plena, absoluta y eterna, ¿sí? Conexión entre Jesús, entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo tomando de Jesús para enseñar lo que Jesús nos vino a enseñar. Pero es el Espíritu Santo el que va a tomar de aquello y nos lo va a aclarar a nosotros. ¿Sí? Entonces el Padre enviando al Hijo para que el Hijo venga y nos salve, para que nos enseñe las cosas básicas sobre las cuales edificar. Pero ahora el Padre envía al Espíritu para que sea el Espíritu el que tome todo lo de Jesús y lo haga vida en nosotros. Nos abra el entendimiento, nos lleve a entender y a comprender no solo lo que Jesús enseñó, sino aún más allá. ¿Cómo? A través de su inspiración a los apóstoles y profetas que escribieron el Nuevo Testamento.
Bien, hermano Marcelo, hermana Sandra. ¿No tiene duda de preguntar si soy Perdón, yo? pastor, pero es que Pero, hermano, para eso estamos, vuelvo a decir, por favor, no quiero. aquí claramente se cumple la profecía de Ezequiel, donde dice en 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, que sea vida en uno. Así es. Porque también dice que en el anterior, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Así es. Y eso queda muy claro en el libro de Hebreos, ¿no? Donde se hace esta cita, el nuevo pacto. Un pacto diferente al antiguo, hermanos. Ya, diferente al pacto que hubo con Moisés y con el pueblo de Israel. El pacto por medio de Jesucristo es algo absolutamente novedoso, maravilloso, ya de un frescor absoluto, porque hay una comunión mucho y absolutamente más íntima, ¿no? Imagínense el Espíritu Santo viniendo a habitar en el ser humano, ¿no? Eso es algo maravilloso. De hecho, habita en nosotros. Mi pregunta es, ¿ustedes lo perciben? No me respondan. ¿Ya? ¿Perciben al Espíritu habitando en ustedes? Un hermano, ¿cierto? De pentecostal, por supuesto, hermano. Claro que lo siento. Es como un fuego dentro de mí. ¿Sí? Pero fíjense que la respuesta a esto tiene que ver con una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque alguien lo puede sentir de una forma y decir, yo lo siento, ¿sí? Pero cuidado, porque ese sentir puede ser solo una mera emoción. Uy, hermano Pablo, no te metas en ese terreno, me estás haciendo dudar de la obra del Espíritu Santo. No, no. Y que sabes que un hijo de Dios no tiene por qué tener miedo, ¿sí? A autoexaminarse. Pablo dice que tenemos que autoexaminarnos. Entonces, no es que yo siento el Espíritu Santo y me dan ganas de llorar. Sí, puede ser eso, pero también puede ser una mera emoción. Hermanos queridos, cuando nosotros entramos en nuestros cultos, y vuelvo a decir, hermanos queridos, ustedes saben, yo amo a la iglesia pentecostal, me considero pentecostal, hermano. Ya, Dios me enseñó mucho, ¿sí? Y sigo sabiendo que la obra del Espíritu Santo es vigente gracias a eso, ¿no? Yo cada vez que menciono a los pentecostales, no es ni para burlarme, que Dios me libre de eso, ya, sino para corregir lo que creo que por medio de la Escritura tiene que ser corregido, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué ocurre con esto? Llega a haber una dependencia tan grande de sentir, ¿sí? Una dependencia tan grande de que algo tiene que ocurrir dentro, ¿no? O algo tiene que ocurrir por fuera, que las personas se vuelven dependientes de este sentir. Y esto lleva, hermanos queridos, a que en un culto, ¿sí? Pueda ocurrir que alguien ya comience a llorar compulsivamente porque se supone que está operando el Espíritu Santo ahí, y la persona que esté al lado, lo más probable es que también se ponga a llorar. Y esto no necesariamente porque el Espíritu Santo está tocando a los dos, ¿sí? Eso también puede ser algo psicológico y emocional. ¿Ya? Hermanos, es así. Ahora, wow, hermano Pablo, te estáis metiendo en un gran problema. No, la verdad es que no. ¿Saben por qué? Porque vuelvo a decir, yo no necesito depender de emociones. Yo necesito experimentar el Espíritu Santo por convicción. Entonces, por eso mi pregunta fue, al tío mi hermano Daniel, mi pregunta fue, ¿ustedes perciben al Espíritu Santo? ¿Saben que la mayoría del tiempo los cristianos no percibimos al Espíritu Santo? No lo vemos moviéndose, limpiando el templo, su templo, ¿cierto? Hermoseando el templo. No lo percibimos. Pero sí sabemos que habita en nosotros. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y de hecho, uno podría preguntar, entonces, pero si no lo percibes, ¿cómo sabes que está dentro? O sea, solamente porque lo crees. Sí, lo creo. Y por el hecho de creerlo, lo veo manifestado en mí. Lo veo manifestado en la misma convicción que yo no podría tener si Él no habitara en mí. Lo veo claramente en cuando leo la palabra y la palabra es como un agua fresca para mí. Que eso no podría ocurrir si el Espíritu Santo no estuviera en mí. ¿Sí? ¿En qué lo veo? En el deseo de aprender. Ninguno de ustedes estaría aquí, mis queridos hermanos. Ninguno estaría aquí si no tuvieran hambre de aprender.
¿sí? Si no tuvieran deseo de aprender. ¿Y de dónde viene ese deseo? Del Espíritu Santo que habita en ustedes, que habita en mí. ¿Cómo yo podría estar enseñando una verdad tan profunda de Dios si el Espíritu Santo no habitara en mí? ¿Lo entendemos, hermanos queridos? Es el Espíritu Santo absolutamente vigente en nosotros. Ahora, Él es tan maravilloso, ¿sí? Que Él no anda tocando, hey, aquí estoy. No, Él es Dios, ¿sí? Soberano. Y la honra es nuestra al saber que Él habita en nosotros. Así que cuando usted se pregunte, ¿percibo el Espíritu Santo? Tal vez no lo percibe en todo momento, pero sí tal vez lo va a percibir en un momento de adoración, cuando sea quebrantado. ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso del Espíritu Santo, que Él opera en nosotros invisiblemente. ¿Ya? Ahora, puede ser que nuestro culto, ¿ya? Alguien llore porque realmente está siendo quebrantado por el Espíritu Santo. Amén. Por supuesto que sí. Claro que sí. O sea, puede ser y puede ser que no. ¿Quién lo tiene que saber? ¿Quién tiene que palpar esta verdad? La persona que está siendo tocada. Ella. Ella sola. Y esa persona y nadie más que esa persona va a saber si realmente es una emoción suya o es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se llega a saber esto? Por medio de la comunión que tengamos con el Espíritu. Si no tenemos comunión con Él, si no estamos orando, ¿sí? Pero, o sea, tenemos que orar al Espíritu. No, o sea, el Espíritu Santo le da lo mismo. Si yo digo Espíritu Santo te pido, o Padre te pido, Jesús te pido, no, es Dios. El Espíritu Santo sí se manifiesta en que oremos a Dios. ¿Ya? Usted quiere invocar al Padre, invóquelo. Quiere invocar a Jesús, invóquelo. Quiere invocar al Espíritu Santo, no hay ningún problema, invóquelo. Pero si estamos cerca de Dios, si caminamos con Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar sí o sí, se va a hacer presente en algún momento, sí, cuando se produce ese gozo, esa alegría, y decimos, sentimos la presencia de Dios, y de repente se levanta un hermano, y dice, ¿cierto? Y todos los hermanos que se están quedando dormidos, ¡pah! Sí, hermanos queridos, miren, permítame, perdón, hermano Dani, y quiero ser muy, muy claro con esto, hermanos queridos, porque la idea es que esto nos lleve a buscar esa comunión con el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? Tal vez me estoy adelantando, pero, hermanos queridos, tengo una persona conocida y ustedes, no sé cómo les va a parecer lo que yo les voy a decir, pero quiero decírselo porque tengo la necesidad de que ustedes lo sepan, ¿no? Esto es tragicómico, fue real, ¿ya? Y se los digo porque creo que no va a ofenderlo a ninguno de ustedes, todo lo contrario, la idea es que entendamos que es una necesidad urgente que yo tenga mi comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Pondré mi espíritu en ustedes, decía la profecía de Ezequiel, ¿no? Pondré mi espíritu en cada uno de ustedes, ¿ya? Bien. Estos hermanos estaban vendiendo libros en una ciudad del sur hace muchos años atrás. Y ellos estaban con su mesita atrás y era un congreso en una iglesia. Y había un hermano que estaba dando, un pastor que estaba dando un tema, y estaban todos calladitos. Muy raro en las iglesias pentecostales esto, ¿no? Muy calladitos, muy sentados. Y de repente este hermano mira y le dice al otro, oye, que está apagada la reunión. ¿Sí? Y le dice, sí, pues está bien apagada, mira, hermanos, hay unos hermanos que se están quedando dormidos, ¿no? Y el hermano ya lleva como media hora predicando, enseñando. Y este hermano dice, ya, esto hay que cambiarlo. Se puso atrás, se acercó un poco a la congregación, pero atrás. Hizo, ¡aleluya! ¿Saben qué ocurrió, hermanos? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió? Se encendió el culto. Sí. Empezó la gente a danzar, empezaron a hablar en lengua. El predicador no pudo ni seguir hablando porque, según los hermanos, se había encendido el culto. Pero fíjense que el hermano lo hizo por hacerlo. Vuelvo a decir, esto es tragicómico. O sea, ¿cómo podemos ser afectados en nuestras emociones, ¿sí? Por otros. Y la idea, mis queridos hermanos, que la comunión con el Espíritu Santo nos lleve a que no seamos, ¿sí? Presas de nuestras emociones, sino presas de nuestras convicciones, ¿ya?
El Espíritu Santo habita en nosotros, dijo Jesús que había venido. Hermano Dani, perdón que me haya demorado en darte la palabra, por favor. Sí, pastor, es que cuando usted dijo que teníamos que examinarnos, yo me acordé de un versículo en 2 Corintios 13, el verso 5, que dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, Exacto. probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. Justamente. Gracias, hermano Dani, muchas gracias. Es justamente el versículo que cité en mi comentario y gracias por llevarlo ahí a una lectura más directa. Muchas gracias, hermano Dani. Sí, ahí muy clarito, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, lo leímos adelante, no lo leímos completo. Más adelante dice, examínenlo todo, ¿sí? Examínenlo todo. Examinar las manifestaciones, ¿sí? No es pecado, es una orden del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para que no quede un sabor amargo de lo que estoy diciendo y para terminar este punto sobre nuestros cultos, hermanos, aquí los quiero llevar. Hermanos, ¿puede alguien llorar? ¿Puede alguien manifestar, no sé, una danza, una aleluya, no sé, en nuestra iglesia pentecostal, una hablar de lengua? Hermanos, no hay problema en eso. Lo que nosotros tenemos que entender que aquí depende siempre de una relación personal con Dios. Y aquí incluye a la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él es Dios. Y así como yo me relaciono con el Padre y con el Hijo, tengo que relacionarme en una dependencia del Espíritu Santo. ¿Ya? No permitir, ¿sí?, que lo que todos hacen me afecte. Tiene que ser al revés. De mí, de lo más profundo de mi ser, tiene que nacer mi reacción en mis cultos hacia Dios. De mí, hermanos queridos. De mí. ¿Sí? Siempre había una queja. Otra cosa, con nuestras amadas, algunas de nuestras reuniones pentecostales. ¿Sí? No, yo me preguntaba cuando joven, ¿por qué el último himno? Pasa muchas veces, ¿no? El último himno, todas las manifestaciones, en el último himno. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no al principio? ¿Sí? Los primeros himnos, los primeros cantos, muy pausados, no había nada. Después de la palabra, después se manifestaba la profeta, el último himno, podíamos estar media hora cantando el mismo himno, porque se manifestaba el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está con nosotros desde el principio del culto, ¿o no? Espero que usted lo crea, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía una adoración. Yo no necesito entonces ni una música, ¿ya? También está el error cuando el hermano dice o la hermana dice, no, es que cuando cantan ese himno, el Espíritu Santo me toca. La pregunta es, ¿por qué no te toca con otro? Entonces ahí hay que ser cuidadosos porque tal vez vamos más por el lado emocional que lo del espíritu. Y vuelvo a decir, ¿es malo? ¿Es pecado que nos examinemos? No, mi hermano Daniela lo leyó literalmente. Tenemos que examinarlo. El mismo Espíritu Santo dijo, examínenlo todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y saben a qué nos va a llevar esto, hermanos? A tener una comunión directa con Dios. Y esa comunión directa con Dios nos va a llevar a darle al Señor el culto que Él merece, sea en el templo o sea en mi cámara secreta. Porque mi culto de adoración no solo es en el templo, también lo es cuando cierro la puerta y en mi habitación, a solas con Dios, le rindo mi culto de adoración. Mi hermanita Miriam, por favor. Sí, quiero hacerle una pregunta, pastor. Bueno, al último lo dijo usted, que que la manifestación del Espíritu, la adoración, no es tan solo en el culto de la iglesia, sino en nuestra intimidad. Pero es una manifestación del Espíritu Santo. Usted dijo, bueno, la palabra dice, y lo leyó el hermano, que nos tenemos que examinar. Cuando uno reconoce o se siente culpable por algo que hizo, dijo, pensó,
que no está bien ante los ojos del Señor, cometió un error y se arrepiente en la presencia del Señor y pide perdón. ¿Esa es una manifestación del Espíritu Santo? ¿O es solamente mi conciencia? Ya, sí, sí. ¿Esa es la pregunta, mi mamita? ¿Sí? ¿Esa es? Esa es la pregunta. Ya. Muy buena pregunta, porque ¿qué es, no? Y aquí está lo maravilloso de la obra del Espíritu, hermanos queridos. ¿Sí? Bueno, si nos tomamos de Juan, donde dice que el Espíritu Santo vendrá a convencer de, ¿cierto?, de pecado al mundo, entonces eso nos aplicaría a nosotros, ¿no? Pero, ¿quién es la voz de Dios en nosotros? No es nuestra conciencia, es la voz del Espíritu Santo, de Dios en nosotros, hablándole a nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando yo me arrepiento, eso es una obra del Espíritu Santo hablándole a mi conciencia. Por lo tanto, mi conciencia es quebrantada. Ahora, ¿de quién entonces es la obra del arrepentimiento? Ah, del Espíritu Santo, por lo tanto, yo no tengo nada que ver ahí. No. Es que aquí está lo maravilloso. El Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. ¿Sí? Lo primero, ¿no? Y esa palabra que se va almacenando en nuestro corazón y en nuestra mente, el Espíritu Santo la va usando. Entonces, cuando yo peco, cuando yo le fallo al Señor, cuando hago algo que no es lo que sé que no fue lo correcto, tal como usted lo expresó muy bien, mi hermana Miriam, ¿ya? Y viene ese sentir, esa sensación, ese pensamiento de que tengo que arrepentirme porque lo que hice estuvo malo, ¿ya? Es la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, redarguyendo, ¿sí? Operando en mí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir. ¿Qué significa redarguir? Convencer del error. ¿Sí? Eso significa redarguir, convencer del error. Luego, ¿cierto? Enseñar, redarguir, corregir, porque el Espíritu Santo o la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, no solamente nos enseña, no solamente nos corrige del error, sino que también nos ayuda a, ¿cierto?, a entender cuál es el camino que tenemos que seguir. No solamente nos convence del error, sino que también corrige nuestro camino. Ahora, claramente, en el Nuevo Testamento lo vamos a ver, es el Espíritu Santo quien inspira, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios. Eso viene, ¿cierto?, del Espíritu de Dios mismo. Entonces, mi querida hermana Miriam, por supuesto que es el Espíritu hablando a nuestros corazones, ¿ya? Solamente una cita, hermana Miriam, Romanos capítulo 9, para que vea ahí cómo el apóstol Pablo relaciona al Espíritu Santo con nuestra conciencia. ¿Sí? Romanos capítulo 9, versículo 1, ¿sí? Ahí está. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, ahí está, hermana Miriam, ¿sí? Me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma más directa en que el Espíritu Santo nos habla? Es a través de nuestra conciencia. ¿Sí? No sé si quedó más o menos claro, mi hermanita Miriam. Sí. Qué bueno. Javi, por favor. Buenas noches, Pastor Pablo. Hola a todos. Bueno. Gracias, Pastor. Es que tenía una duda que cuando nombró la palabra conciencia se me vino a la duda. Por ejemplo, una persona que no cree en Jesús, ¿Dios le puede hablar a través de su conciencia? Porque, o sea, Dios nos da la conciencia, o como Dios nos crea todo, independiente crean o no las personas, quizás Dios puede hablarle a la persona no creyente a través de su conciencia, o no sé, algo así. Sí, sí. Muy buena pregunta, Javi. Gracias por tu pregunta. Aquí volvemos, ¿cierto?, a mencionar la obra de la palabra de Dios, ¿ya? En el libro de Romanos dice que, que Dios, ¿sí?, escribió la ley, ¿cierto?, en los corazones de las personas. De tal manera que nadie, absolutamente nadie, incluso aquellos que no escuchan el Evangelio, tienen un testimonio de la ley de Dios en sus corazones, ¿sí? Justamente la conciencia, ¿no, Javi? Que
Yo sé que tú lo entiendes muy bien, ¿no? Sea quien sea, aunque nadie le haya hablado de Dios a nadie, por naturaleza el ser humano tiende a saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Ahora, esa ley puesta en el corazón de la persona se refiere, porque el corazón tiene que ver con la conciencia, ¿ya? Tiene que ver justamente cómo Dios le habla a la gente que no tiene un testimonio directo de alguien que le pueda hablar de la palabra de Dios, ¿ya? Así que por supuesto que el Espíritu Santo puede usar ese mismo testimonio para hablarle a esa persona, ¿ya? Ahora, las personas que han escuchado la palabra de Dios, Javi, con mayor razón. Cada vez que alguien escuchó la palabra de Dios, esa palabra quedó sembrada en el corazón. Y el Espíritu Santo va a usar esa palabra, ¿sí? Para usar el toque a la conciencia de la persona. Así fue como ocurrió con nosotros. Ninguno de nosotros llegó a creer de un día para otro. Así, un momento, yo era incrédulo y ahora creí. No, 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 no. Esto todo fue un proceso, mis queridos hermanos. Fue un proceso en que alguien nos habló de Dios, lo rechazamos, alguien vino, escuchamos en la radio, escuchamos allá, ni nos dimos cuenta. La siembra va aquí y acá, ¿sí? En la mente, en el corazón. Y esa semilla, ¿sí? Por medio de la obra del Espíritu Santo comenzó a producir fruto, ¿ya? Y que no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a través de la conciencia del ser humano. Por supuesto que sí, Javi. Dios puede hablar al ser humano a través de la conciencia, ¿ya? Directamente, claro que lo puede hacer. Y lo hace a través de la palabra sembrada de una u otra manera, ¿ya? Un caso diferente son aquellos que jamás han oído hablar de Jesús ni del Evangelio. Y otro caso es la gente, nuestros vecinos, nuestros parientes, que no creen en el Señor. La palabra está sembrada en ellos. Y hay un testimonio, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a usar esa palabra sembrada para convencerlos, para hablarles a sus conciencias, ¿ya? Espero que haya quedado respondida la pregunta, Javi. Si tienes dudas, Sí, muchas gracias. No, gracias. gracias a ti por tu participación. Bien, entonces, hermanita Miriam, ahí está Romanos 9.1, uno de los tantos versículos que habla, ¿cierto?, de la relación entre la conciencia y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, es tan importante, queridos hermanos, se me ha ido el tiempo, no quiero que piensen que ha sido, tal vez nos hemos desviado con las preguntas. No, hermano, no es mi idea, por favor, para nada, todo lo contrario, ¿ya? Creo que esta es la idea de nuestros estudios, ¿no? Y fíjense que de lo único que hemos estado hablando ha sido del Espíritu Santo, ¿ya? Tal vez de una forma sistemática, pero el Espíritu Santo ha estado manifestado en los dones, ¿sí? De los cuales hemos hablado, en la conciencia, que como el Espíritu Santo habla, ¿sí? Hemos estado hablando en los cultos, de cómo nosotros rendimos un culto al Señor, ya basándonos en la convicción que el Espíritu Santo da, basados en la convicción de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y me gusta que hayamos, tal vez alguien dirá, "No, que nos fuimos por la tangente, nos fuimos". No, hermano, me gusta porque creo que no hay forma más maravillosa de, entre comillas, estudiar o comprender al Espíritu Santo que en el actuar de nuestra vida, ¿sí? Del momento al momento, del segundo al segundo, ¿sí? Cuando tú estás en un momento de pena, de tristeza, de agonía, y se te viene una palabra a tu corazón o a tu mente. Oh, qué genial soy, qué buena memoria tengo, se me vino. No, es el Espíritu Santo, ¿sí? Estás hablando con alguien que no es creyente y de repente, ¡pum!, se te viene una palabra de Dios, ¿no? Y dice, así ha dicho el Señor. Mira, mira, como decía. Sí, no es bulto, pero cierto, uy, y esta palabra, y, perdona, ¿sabes qué? Te puedo compartir algo que la Biblia dice, y se lo dice. ¿De dónde viene? No, es que soy tan macanudo, soy tan espiritual que la palabra de Dios fluye a través de mí. No, es la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo para nada es una fuerza, es una persona, ¿sí? Que habita en nosotros, que es Dios en nosotros. Por eso decimos, Dios vive en mí, ¿sí? Por eso decimos, Dios abra mi corazón. ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo hace? Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Para concluir, quiero que reafirmemos un temita, ¿ya? Es el tema de que en ninguna parte de las que hemos leído, ¿sí?,
se dice explícitamente que el Espíritu Santo es inferior. Recuerden, cuando hablamos del término enviar, ¿sí? No se refiere a que el Espíritu Santo sea inferior. Sencillamente significa que en el propósito del Dios triuno, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu viene, ¿ya? Pero en una perfecta comunión de voluntad, ¿sí? Lo vimos con el caso del Hijo, ¿no? Así que no nos podemos olvidar de esto, mis queridos hermanos, ¿ya? Mateo capítulo 12, 28, con esto terminamos, por favor. Mateo 12, 28. Y esto es un poquito hablando de todo lo que decía mi hermana Ama. Laurita preguntaba al principio, ¿no? ¿En qué se basaba el Señor Jesús como hombre para saber el corazón, lo que pensaba la gente y todas estas manifestaciones sobrenaturales, ¿no? ¿Se basaba en su parte como Dios o se basaba en el Espíritu Santo, ¿no? Fíjense que aquí en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mateo no es nuestro evangelista pentecostal. Ya recuerden, es Lucas, ¿no? Pero claramente Mateo registra las palabras de Jesús diciendo, si yo, por el Espíritu de Dios, alguien dirá, esto es una suposición. No, lo que Jesús está haciendo aquí es afirmando, ¿ya? Está diciendo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo ustedes saben que el reino de Dios está aquí con ustedes? ¿Sí? Que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Eso se comprueba porque yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Esa tremenda obra sobrenatural de poder, de autoridad sobre los demonios, Jesús mismo, el Señor mismo, dice que lo hace por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que mi hermana Laurita que está por ahí, hay un versículo que nos muestra claramente que Jesús se valía de la obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo en él, para hacer las obras milagrosas, ¿no? Y volvemos a enfatizar, esto no significa que Jesús no fuera Dios, sino que él por voluntad y como hombre, su voluntad, ya él la sujeta al Espíritu Santo como hombre, que es exactamente el ejemplo que nos da a todos nosotros, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, vivir dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dones como dones sobrenaturales, ya todos los dones sobrenaturales del Espíritu manifestados en, como por ejemplo, el hacer un milagro. No voy a ser yo el que haga el milagro, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tendríamos que decir lo mismo que Jesús. Ya, por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo he podido, ¿sí? Se ha podido manifestar a través de mí una obra sobrenatural, ¿sí? Y es lo que decimos, ¿no? Cuando nos toca predicar la palabra, Señor, úsame, ¿sí? Úsame, Señor. No quiero hablar yo, que seas tú el que hable. ¿Sí? Hay un hermano que dice, úsame como un megáfono, Señor. ¿Ya? Quiero ser tu megáfono. ¿Está mal eso? No, no está nada, no está para nada mal, ¿no? Pero esa es la idea. La idea está en que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros, ¿no? Manifestándose a través de los dones que Él nos ha dado, por los cuales nosotros podemos honrar al Señor. Pero es así como reconocemos también que es Él, ¿ya? Es Él a través de nosotros. Bien, mis queridos hermanos, ¿alguna consulta hasta aquí? Por favor, pueden hacerla. La próxima semana vamos a continuar enfocándonos en el Espíritu Santo y vamos a entrar un poquito en nuestro hermano evangelista, sí, nuestro hermano pentecostal. Vamos a ver cómo Lucas efectivamente se centra absolutamente en el Espíritu Santo, tanto en su evangelio, ya, hablando de la dependencia que Jesús tenía del Espíritu Santo, como en la iglesia, hablando de la absoluta dependencia de la iglesia del Espíritu Santo, ¿ya? Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo es exaltado de una forma maravillosa, maravillosa, ¿sí? Como Dios, ¿sí?
Ya lo vimos un poquito hoy día con Juan y con Pablo, ¿no? Pero vamos a ver la perspectiva de nuestro hermano Lucas la próxima semana. Así que si quieren leer Lucas completo y Hechos también, no sería nada de malo. Bien, mis queridos hermanos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna acotación también que quieran hacer? Bien. Hermanos queridos, acotaciones, preguntas se pueden hacer. Ese es el formato de nuestro estudio. Fue del principio así que por favor nunca dejen de hacerlo, hermanos queridos. ¿Ya? Lo único que va a ocurrir va a ser que nos vamos a demorar un poco más nomás en compartir el estudio que estamos viendo, ¿no? Pero eso nunca, jamás nunca, no se olviden de esto, nunca va a ser tiempo perdido el tiempo que estemos estudiando la palabra del Señor. Nunca, jamás. Siempre es el mejor tiempo invertido. Junto con la oración y junto con congregarnos también, por supuesto. ¿Sí? En otras palabras, lo que hacía Enoc, caminar con Dios día a día. No hay tiempo perdido en eso. Bien, sería muy diferente si me pusiera a hablar de ustedes de alguna serie, ¿sí? Alguna película. Hoy que vi una película muy buena, hermano. Eso es otra cosa. Ahí sí que es pérdida de tiempo. ¿Sí? Pero hablar de la palabra del Señor, cualquiera sea, siempre es algo muy, muy provechoso. ¿Ya? Bien, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor, ¿les parece?